Bien, buenas tardes, tengan todos. Como pueden ver en pantalla, hoy vamos a estar viendo un poco acerca de el profeta Isaías. Justamente durante estas 2 semanas vamos a estar analizando dos textos, dos profecías mesiánicas, Isaías 7, Isaías 9. Hay cuatro textos mesiánicos que podemos meditar en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a ver estos dos, Isaías 7 e Isaías 9, y vamos a ver cómo la promesa de el Dios con nosotros, del Emmanuel, se sostiene a lo largo de los tiempos, aún en medio de amenazas de destrucción. Dios protege sus promesas y cumple sus promesas. Así que vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre de misericordia, que en Cristo nos has dado la señal perfecta de tu amor, abre nuestro entendimiento para recibir tu palabra, aumenta nuestra fe ante las amenazas del mundo y consuélanos con la certeza de que Emmanuel ha venido, viene y vendrá. Amén. Bien, entonces, hablando un poco o introduciendo un poco este texto, Isaías fue uno de los grandes profetas del Señor. Él vivió y predicó en Jerusalén durante aproximadamente unos 60 años, y su vida y su obra transcurre en una época bastante caótica, particularmente caótica en la historia de Judá. Recordemos que ya para esta época estaba el reino dividido, Isaías era el profeta de Judá. Vemos, por ejemplo, el relato del capítulo 6, la visión y la vocación del el llamado de Isaías. Es uno de los textos famosos y es uno de los, nuestra imagen está basado en ese texto cuando Isaías es llamado por Dios, en esta gran visión donde él ve el trono de Dios, ve los ángeles, ven cómo cantan Santo, 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 Dios del Señor Dios de Sabaoth. La tierra está llena de tu gloria. Y vemos cómo Isaías va a hablar y va a decir que como él, una persona de labios impuros, y de pensamientos impuros, va a poder estar delante de la presencia de Dios, va a poder predicar su palabra. Aquí vemos cómo el ángel toma esta brasa, que significa también el perdón de los pecados, y cómo Isaías va a hablar, su boca va a hablar eh, de Dios, y a través de Dios. Dios va a usar a su profeta para hablar a su pueblo. Y uno de los grandes cosas en este capítulo 6, que también lo vamos a poder notar en la profecía que vamos a estar viendo el día de hoy en el capítulo 7, es el término de la remanente. Como Isaías es constante en hablar acerca de la remanente, cómo Dios va a hablar acerca de esta remanente, porque Dios es un Dios que no va a destruir absolutamente todo, sino que Él va a preservar a una pequeña parte de su pueblo. ¿Por qué no los va a cortar todos? Porque hay una promesa, porque Dios dio una promesa a Adán y a Eva. ¿Por qué Dios, por ejemplo, no destruyó a toda la humanidad con el diluvio? Porque encontró a un hombre santo, a un hombre bueno, y él y su familia fueron salvas. Porque Dios había prometido a Adán que de su simiente iban a ser el Salvador del mundo. Y por ejemplo, en Isaías 6, versículo 13, dice: y si quedara aún en ella una décima parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, al ser cortados, aunque queda un tronco, así será el tronco de la simiente santa. Y esto es uno de los títulos, por ejemplo, mesiánicos, que se le da a Jesús. Y por ejemplo, desde el 17 de diciembre la iglesia celebra las antífonas de la O, con el himno O ven, Emanuel, y una de las antífonas es la raíz de David, de Jesé, de Isaí, perdón, que es el padre del rey David.
Y vemos que tanto la oración como la antífona hablan acerca de este tema de la remanente. Pero vamos a entrar a nuestro texto y vamos a leer nuestro texto para el día de hoy, que dice de la siguiente manera. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, el rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Serar Jesús, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria, y del hijo de Remalías. Han acordado maligno consejo contra ti, el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y atormentémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabael. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no sustituirás, subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Resín. Y dentro de 75 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Ramalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea debajo de lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto es palabra de Dios. Te adoramos, Señor. Entonces, un poco de contexto histórico. Aquí tenemos el reino dividido. Aquí tenemos Judá hacia el sur y el reino del norte es Israel. Tenemos más hacia el norte, por ejemplo, a Siria. Escuchamos que la capital de Siria, la cabeza de Siria, Damasco. Eh, y ahora, antes de seguir avanzando, quiero leer con ustedes otro texto bíblico. Y este texto bíblico, para que podamos entender quién era Acaz y lo que Acaz estaba haciendo, lo que Acaz hizo y lo que Dios hizo en contra de Acaz, yo les invito a que puedan ubicar en sus Biblias Segunda de Reyes, capítulo 16. Y yo voy a leer todo el texto de Segunda de Reyes, capítulo 16, para que tengamos una noción de quién era Acaz. Entonces, la palabra de Dios, nuevamente repito, Segunda de Reyes, capítulo 16, dice de la siguiente forma. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 17 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre collados y debajo de los árboles frondosos. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo, el rey de Edom recobró Elad, para Edom, y echó de Elad a los hombres de Judá, y a los de Edom vinieron a Elad y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz
envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo, tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió al rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, y la tomó y la llevó cautivos a los moradores Aquir, y mató a Rezib. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando envió el rey Acaz el altar, cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar, conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Y así hizo el sacerdote Urías. Entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar al altar de bronce que estaba delante de Jehová, en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto en la mañana y la ofrenda en la tarde, y el holocausto del rey de su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra, y su ofrenda y sus libaciones, y las esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las bases y las quitó de la fuente, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y le puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de fuera del rey los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que puso por obra Acaz no están escritos en este libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió el rey Acaz con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Entonces, sé que es un texto quizás un poquito largo, pero nos da un poco más de contexto de lo que está pasando. Hay una guerra. Y fíjense, por ejemplo, que nosotros estábamos viendo, y un dato curioso, el uso de el nombre de los padres y de los abuelos. Por ejemplo, aquí al principio se nos está hablando Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, es un hebreísmo para distinguir a las personas. ¿Por qué? Porque a veces las personas tenían el mismo nombre. Por ejemplo, vemos que había un sacerdote que se llamaba Urías, pero hemos escuchado ese nombre anteriormente, Urías el Eteo. Entonces, esto servía como una característica distintiva, como por ejemplo, hoy nuestros apellidos sirven como una característica distintiva para definirnos. Quizás hay más Isaac Machado, quizás en el mundo hay Isaac José Machado Valladares, pero bueno, mi nombre y mi apellido me definen. Anteriormente, por ejemplo, y el pueblo judío también tenía ellos agregaban esta partícula, que es lo que aparece aquí, Ben algo, Ben es hijo de tal persona, hijo de cual persona. Este es Isaac, hijo de José. Así se llama mi papá, José. Entonces, aquí vemos que el texto nos enseña y nos muestra las marcas de la maldad del rey de Judá. Al principio se nos dice que el rey de Judá hizo lo malo ante los ojos de Dios, siguiendo el ejemplo de Israel, siguiendo de los reyes de Israel. ¿Y cuál es el ejemplo de los reyes de Israel? Los reyes de Israel ellos se sumieron en lo que era la idolatría. Por ejemplo, aquí en el mapa ustedes ven en Silo y en Dan, los reyes de Israel edificaron templos o altares a dioses paganos, a Balaam y a todos estos, y adoraron a estos dioses falsos. Y vamos a ver que Dios castigó
la idolatría del reino del norte. Pero las mismas cosas estaba haciendo Acaz, siguiendo los ejemplos de todas las demás personas. Sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, no para Dios, sino para los dioses falsos. Pasó por fuego a uno de sus hijos, como las prácticas paganas. Inclusive vemos esto de Damasco, este altar, que quizás uno puede decir, ah, bueno, sí, es un altar, pero es un altar a dioses falsos. Y él lo edifica y lo pone en cerca, o sea, lo pone en el lugar donde está la presencia de Dios, en el templo de Dios, al lado de los altares de Dios, y esto es simplemente una abominación al Señor. Entonces, vamos a ver que esta guerra en parte es por causa del el pecado de Acaz, y vamos a ver también que Dios, aunque va a proteger el trono de David, va a humillar de una forma muy, pero muy delicada, pero también muy tajante a el rey Acaz. Entonces, en nuestro contexto, vemos a Acaz, rey de Judá, está enfrentando un conflicto bélico, una coalición entre Resín, el rey de Siria, y Peca, el rey de Israel. Entre Damasco y Samaria están atacando, o van a atacar, o atacaron en realidad, ellos sitiaron a Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Acaz? Acaz, en vez de confiar en el Señor, en vez de saber que Dios está con él y que Dios no lo va a desamparar, ¿qué es lo que hace según Segunda de Reyes 16? Él hace alianza, él hace pacto con el rey de Asiria. Y vamos a ver que después todo eso va a costar mucho. El objetivo, por ejemplo, de Resín y de Peca era destronar a la dinastía davídica, era sacar, arrancar a toda la descendencia del rey David, que por ejemplo, si se acuerdan, la semana pasada, cuando terminamos y concluimos el libro de Ruth, estábamos hablando un poco acerca de y tocamos el texto de Segunda de Samuel 7, en donde Dios le da la promesa a David de el cual iba a permanecer su trono para siempre, y hablamos de que no era un trono político, sino era el trono celestial, el trono de la promesa del Mesías prometido, pero Dios no iba a permitir esto. Y algo curioso, cuando estaba estudiando acerca de este texto, es que, por ejemplo, hablan acerca de colocar al hijo de Tabael en el trono. Y Tabael, en realidad, es una persona desconocida. Es primera vez que se nombra en las escrituras. Nadie sabe quién era Tabael, inclusive el significado del nombre es inútil. ¿Qué quiere decir esto? Que Tabael iba a ser un rey títere, iba a ser impuesto por el reino del norte, por Israel y por el rey de Siria, y ellos iban a gobernar, le iban a decir a él como un títere qué era lo que tenía que hacer él en Judá. Entonces vemos que cuando el rey Acaz se entera de que Peca y Resín hicieron una alianza, ¿qué es lo que nos dice el texto? Se estremeció su corazón. Empezó a sentir un temor por lo que estaba viendo, porque obviamente él sabía que el ejército de Siria era un ejército bastante poderoso. Y nuevamente, como les dije, en vez de él confiar en el Señor, que era aquel que le iba a dar la victoria, él simplemente empezó a maquinar y a hacer alianzas con otras personas. Y vemos que esas alianzas le costaron caro, porque también al final él terminó siendo un títere del rey de Asiria. Pero en este texto seguimos viendo la fidelidad de Dios a la promesa mesiánica y en especial a la promesa davídica, a la promesa que él le dio al rey David. Y otro dato curioso, porque ustedes saben que también los nombres son importantes en nuestro texto. Y un dato curioso es que Dios le dice a Isaías, sube a donde está el rey, a donde está Acaz y encuéntrate, pero ve con alguien, ve con tu hijo,
Seer Hasub. ¿Y qué significa el nombre del hijo de Isaías? Una remanente volverá. El hijo de Isaías era la promesa viviente de lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Dios ya había prometido, Isaías 6, que iban a ser cortados, pero que iba de ese tronco, iba a brotar un retoño, iba a brotar esa remanente. Y vemos que no es mera casualidad de que el hijo de Isaías acompaña al profeta a donde está el rey, porque su nombre significa una remanente volverá. Y eso lo vamos a ver con la profecía del versículo 14, que es el punto central en nuestro texto. Pero fíjense que aquí en el capítulo, versículo 1 y versículo 2, el tema central es mantenerse firmes, es no temer, porque Dios es el que está a la vanguardia, Dios es el que puede y da la victoria. Pero aquí tenemos un gran problema espiritual con Acaz. Acaz no quiere confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Acaz siguió los pasos de los reyes de Israel. Él prefirió alianzas políticas, él prefirió la ayuda de Asiria, él prefirió su incredulidad antes de afrontar cuál era la raíz de todo lo que estaba sucediendo, su incredulidad, e ir y pedir perdón a Dios y arrepentirse de todo corazón. Entonces vemos que sigue nuestro texto y Dios está llamando, Dios está hablando con el profeta y le está diciendo lo que tiene que decirle a el rey Acaz, un llamado de confianza. Entonces, es interesante que Dios le dice a Isaías, no solamente que vaya con su hijo, sino le da el lugar específico para ir, donde está, donde finaliza el acueducto, cerca de el lugar de los lavadores. ¿Por qué era importante y por qué era estratégico este punto? Recordemos nuevamente lo que estaba sucediendo. Habían sitiado Jerusalén, estaban alrededor. Jerusalén está en la montaña. Por eso es que dice, vamos y subamos contra Jerusalén. Ellos están sitiando toda la ciudad de Jerusalén y este acueducto es importante porque el acueducto estaba trayendo agua a la ciudad. Si tú en un sitio cortas el suministro de agua, ya el pueblo que está ahí van a pasar dos cosas con él. O se rinde cuando ya se le acabe todo el suministro que tiene de agua, o mueren por falta de agua y también por falta de comida, porque en un sitio ya no tienen tampoco el acceso fácil a las comidas o al comercio o todo este tipo de cuestiones. Entonces, el rey estaba supervisando las reservas de agua que quedaban en la ciudad. Y el mensaje de Dios cuando es también es tajante a el rey. Y fíjate que le dice, guarda y reposa, o sea, descansa, no temas, ni se turbe tu corazón. Dios conocía lo que le estaba pasando en el corazón del rey y en el corazón del pueblo. Pero fíjense lo que dice, que no se turbe tu corazón a causa de estos dos carbones de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria. Dios está hablando aquí diciendo, cuando compara a estas dos, al reino del norte y a Siria, con un tizón que son algo insignificantes para él. Porque sí, en un momento, por ejemplo, el carbón empieza a humear, empieza a hacer fuego, pero va a llegar un momento en donde se consume y después no tiene ningún tipo de utilidad. Y eso es lo que Dios quiere mostrarle al rey, que descanse en él, que él es Dios, que deje que Dios sea Dios. Los enemigos no están teniendo éxito y Dios mismo está diciendo que ellos no han podido tomar la ciudad. Cuando el rey escucha esto, se alegra un poco, pero nuevamente se turba su corazón cuando sabe quiénes son los que están atacándolo.
Ellos habían sitiado la ciudad, pero no la habían tomado aún, ni la van a tomar porque Dios, aún en medio de la infidelidad, Dios está con su pueblo. Y nuevamente, esto es un texto, el texto clave para poder entender muchas de las cosas que están pasando aquí es lo que les leí de Isaías 6, creo que es 14 o Isaías 6, 13, 13, perdón, acerca de la remanente, del tronco que se va a mantener. La muestra viva de la promesa es el hijo de Isaías alrededor. Entonces, Dios está ordenando dar un mensaje claro. Si vosotros no creéis, seguro que no van a permanecer en mí. Y esto nos enseña a cada uno de nosotros, por ejemplo, en este tiempo de Adviento, porque estamos hablando de Isaías en Adviento, que la verdadera fe espera en su Salvador. La verdadera fe confía en su Salvador. Así como el pueblo de Dios desde el Génesis 3:15, desde Adán, confiaron en la promesa de Dios hasta el momento en que Cristo dijo, consumado es, la salvación ha sido lograda. La fe esperó en eso y la fe descansó en eso. Así como cuando los ángeles se aparecieron, a estas huestes celestiales se aparecieron a los pastores y les dijeron, nos traigo buenas nuevas de salvación, que os ha nacido hoy en la casa de David un Salvador, o sea, el Salvador, el Cristo. Esa es la buena nueva de salvación, esa es la promesa en la cual el pueblo también en este contexto estaba descansando. Pero fíjense, aquí también tenemos una doble profecía, la caída del reino del norte, 75 años después. El reino del norte, cuando hablamos del reino del norte, estamos hablando de Israel. Y la caída del reino del sur también, el reino del sur es Judá, por su incredulidad, porque ellos también se van a apartar y van a estar 70 años en el exilio babilónico, aunque Dios va a levantar una remanente de la casa de David. Y eso después lo podemos ver en libros como Nemías, Esdras, y podemos ver en otros profetas que hablan en cuanto a eso. Y por ejemplo, Jeremías también va a hablar acerca de la remanente y va a hablar acerca de cómo Dios va a proteger a su pueblo. Ezequiel va a hablar también acerca de cómo aun cuando la presencia de Dios se va del templo, esa presencia va a volver al templo y Dios va a estar con su pueblo. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que preguntarnos aquí en este llamado a confiar es, en medio de las situaciones que yo paso en mi vida a diario, ¿a quién busco? Trato de buscar, o yo soy mi propio asirio, trato de buscar a otras personas para que me puedan ayudar en mis dificultades, o confío en el Señor, que Él me pueda ayudar. Ojo, y aquí no quiero, aquí no estoy diciendo que uno no puede pedir ayuda a las demás personas. Dios también nos llama, por ejemplo, a cada uno de nosotros como cristianos a hacer el pan nuestro de cada día para los necesitados. Pero primero nosotros tenemos que confiar en nuestro Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. En este tiempo de Adviento, esperamos firmemente en nuestro Señor Jesucristo y no esperar a la Navidad, al 25 de diciembre, para la comida y el compartir y todo esto. No, esperamos en este tiempo de Adviento, que el tiempo de Adviento también es un tiempo, es el tiempo de la iglesia, es el tiempo, es un tiempo santo en el cual nosotros esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Adviento es todos los días de nuestra vida mientras nosotros esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Esperamos firmes, esperamos con esperanza a nuestro Señor Jesucristo o cabeceamos, nos quedamos dormidos y nos quedamos sin aceite como las vírgenes imprudentes. Luego tenemos la gracia rechazada. Versículos 10 y 12 nos está hablando acerca de Dios.
y el profeta diciéndole a el rey, pide una señal. Dios quiere una señal. Dios ordena al rey que pida una señal. Y esto no era una simple prueba. No era, ay, si pides, no pasaste la prueba. No, no, no. Era una realidad. Dios le estaba diciendo que le iba a conceder lo que pidiera. Dios está invitando a Acaz a pedir una señal en lo profundo, en lo alto. Pero el rey va a rechazar la palabra de Dios, va a rechazar esta propuesta de Dios. Fíjense, por ejemplo, Salomón. Salomón cuando está orando al Señor, él le pide sabiduría. Pero fíjense el corazón de Salomón en ese momento. Después, obviamente, él se descarrió. Pero ¿cuál fue el corazón de Salomón en ese momento? ¿Cómo era el corazón de Salomón en ese momento? Señor, dame sabiduría para poder guiar a tu pueblo. Y recordemos que en ese momento el reino estaba unificado. Era tanto Israel como Judá. Era el reino unificado. Después de Salomón se fractura todo el reino, pero vamos a ver el temor de Salomón en ese momento. Y Dios nos llama a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, a que llamemos, a que lo llamemos en los tiempos de necesidades, a que nosotros busquemos en las señales que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Y cuáles son las señales que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? Palabra y sacramento, los medios de gracia. Él quiere que nosotros lo busquemos en ese lugar. Él quiere que nosotros lo llamemos. Él quiere que nosotros pidamos. Pida y se os dará. Llamen a la puerta y se os abrirá. Dios no es el genio de la lámpara mágica, no, pero nosotros pedimos al Señor para que se haga su voluntad en medio de nosotros. Yo no voy a pedir la mansión de los jugadores del Real Madrid, no, o yo no le voy a pedir al Señor que me dé un abonado de aquí para toda mi vida para poder ver los partidos del Real Madrid en VIP, no. Uno tiene que pedir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lutero va a hablar y va a decir que la voluntad de Dios está expresada en sus mandamientos. Por eso necesitamos conocer cuál es la ley de Dios. Por eso necesitamos, por ejemplo, conocer la oración por excelencia que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, el Padre Nuestro, y dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Y qué va a decir Lutero? La buena y misericordiosa voluntad de Dios se hace cuando Dios estorba todas las cosas malas que hace Satanás para desviarnos. Y en cambio, cuando nos enfoca nuevamente Dios a el lugar que nosotros tenemos que buscar. Entonces, fíjense que hay consecuencias graves cuando nosotros rechazamos la gracia de Dios en nuestras vidas, porque es negarle a Dios ser bondadoso con cada uno de nosotros, es negarle a Dios ser Dios en medio de nosotros. Fíjense que acá dice, no tentaré al Señor, pero Dios le está pidiendo, le está demandando, le está diciendo, pide una señal. Aquí podemos ver que esta respuesta de acá, no tentaré al Señor, es una incredulidad disfrazada de falsa religiosidad y es un rechazo a los medios por los cuales Dios quiere consolarlo a él y a su pueblo. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, rechazamos la gracia de Dios en el bautismo, en la Santa Cena, en la palabra, porque no me siento digno de esto, estamos rechazando a Dios mismo. Por ejemplo, una de las liturgias, la opción número 1 del Ignario, va a decir que en él Dios nos ha hecho dignos de estar delante de su presencia. ¿Quién es ese Él? Es Cristo. Cristo nos ha hecho dignos de estar delante de la presencia de nuestro Dios y por eso es que nos acercamos al altar con todos nuestros pecados, con toda nuestra indignidad, pero nosotros le entregamos todas esas cosas a nuestro Dios, sabiendo que en el sacramento, por ejemplo, nosotros estamos recibiendo consuelo. En la confesión también, Lutero va a hablar de 5 cosas que son los medios de gracia. Él va a hablar acerca de la palabra, él va a hablar acerca del bautismo, él va a hablar acerca de la Santa Cena, él va a hablar acerca de la confesión de pecados y también va a hablar acerca de la consolación mutua entre los hermanos. Cuando nosotros nos acercamos a nuestros hermanos sabiendo y conociendo de que nos pueden ayudar, que pueden estar ahí, que pueden darnos un hombro para poder llorar,
simplemente llorar. A veces nosotros no tenemos, a veces nos preocupamos con que, ¿qué le voy a decir a mi hermano? A veces uno simplemente necesita que lo escuchen, a veces uno simplemente necesita desahogarse, a veces uno simplemente necesita alguien con quien sentarse a orar. Y esos son los medios de gracia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y en medio de esa gracia de Dios, Él da una gran señal. Y es ese Emmanuel, ese Dios con nosotros. Acá, quiera o no la señal, Dios la va a dar. Y fíjense que yo les decía al principio de que Dios va a humillar con esta señal a Acaz. Y vamos a ver el por qué. He aquí la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, en el original, por ejemplo, la palabra que está aquí es almah, que significa mujer joven. No significa, en el hebreo no significaba virgen, pero la Septuaginta va a traducir la palabra almah por parthenos, que es virgen en el griego, pero es el mismo concepto. Mujer joven era una virgen en este contexto. Y fíjense por qué Dios está humillando a Acaz, ya que Acaz no quiso pedir una señal. Dios le está diciendo, he aquí la virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Lo que quiere decir que Dios está quitando, no del trono de David, de Acaz mismo, la promesa del trono de David, la promesa que Dios dio en segunda de Samuel 7, de la pertenencia de la descendencia de David. ¿Por qué? Porque si la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, eso significa que no requiere de un hombre para poder concebir y dar a luz. Entonces, aquí Dios, por boca del profeta, le está diciendo, no te vistas que no vas. ¿Por qué? Porque todos los reyes, hasta este momento, ellos esperaban que o ellos o sus hijos fueran el Mesías prometido. Pero vemos que Dios no va a obrar así. Dios necesitaba y Cristo necesitaba nacer de una virgen porque es la forma en la cual Él mismo es concebido sin pecado. El único que es concebido y que ha sido concebido sin pecado es nuestro Señor Jesucristo. Él asume nuestra carne pecadora por medio de la Virgen, pero Él no tiene pecado. Y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, el pueblo de Dios tiene esperanza en el Señor. Entonces, a ver, pregunto, ¿todos tienen Biblia o la gran mayoría tiene Biblia? De ser así, José, veo que José, Luisa tiene Biblia, Yajaira, ¿tienes Biblia? ¿Sí? Sí, Ok, sí, entonces, en ese orden, José, puedes buscar Gálatas 4, Luisa, Mateo 1:18 y Yajaira, Mateo 1:21. Y cuando lo tengas, José, puedes leerlo. Gálatas 4, versículo. 4 al 5. El libro de Gálatas dice así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Excelente. Entonces, fíjense cómo nos dice aquí cuando vino el cumplimiento de todos los tiempos. El Hijo de Dios nació de mujer para redimir a todos aquellos que estábamos bajo la ley y hacernos hijos de Dios, hacernos adoptados por Dios. Entonces, ¿cómo este texto nos ayuda a ver que en Emmanuel, el Dios con nosotros, nos ayuda a ver su doble naturaleza? Vemos que el Hijo nacido de la Virgen asumió y vivió bajo la ley como un ser humano para redimirnos a cada uno de nosotros y ahora
por adopción somos hijos de Dios por causa de Cristo. ¿Y por qué somos hijos de Dios por causa de Cristo? Porque Jesús es verdadero Dios también. Él es 100% Dios, 100% hombre. Luisa, Mateo 1 del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Puedes seguir leyendo hasta el 25? José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Palabra de Dios. Te la damos, Señor. Entonces vemos aquí, por ejemplo, ya el cumplimiento de Isaías 7. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Vemos que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Se nos dice que se halló María con un niño en su vientre concebido por el Espíritu Santo. Jesús es aquel que viene a salvarnos. Ahora, Yajaira, aunque ya lo leí, aunque Luis se lo leyó, puedes volver a leer el versículo 21. El 1:21. Okay. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien, entonces vemos, por ejemplo, el nombre de Jesús, que significa salvación, aquel que va a salvar a su pueblo de sus pecados, tiene una total relación con Emmanuel, Dios con nosotros, porque ¿qué es lo que está haciendo Dios en medio de nosotros, dándonos su salvación? ¿Cuál es la meta o cuál es lo que Dios siempre ha tenido en mente desde la caída en pecado? La salvación de la humanidad. Cuando entra el pecado y entra la condenación, automáticamente entra la promesa de salvación, la promesa de redención. Y esto nos reconforta a cada uno de nosotros porque sabemos que en Jesús nosotros tenemos un Salvador, que no tenemos que buscar a nadie más, porque es Cristo aquel que descendió de los cielos, que vino, que se hizo hombre como nosotros, que murió por nosotros y que ahora nos ha dado la salvación. Parafraseando un poco, por ejemplo, a Lutero, en el Catecismo Mayor, cuando habla acerca del segundo artículo del credo, él va a decir cuando, por ejemplo, cuando nos faltó consejo y toda cosa a cada uno de nosotros, él desde el cielo envió a su Hijo, que se hizo como nosotros, asumió nuestra carne y murió por nosotros. Y ahora todos esos carceleros y todas esas cosas que nos tenían oprimidos han quedado bajo sus pies. Y ahora lo que nosotros tenemos es un Dios de justicia, un Dios de nuestra salvación. Eso es lo que ha hecho Cristo en medio de nosotros. Y el Adviento, mis queridos hermanos, es un tiempo de promesa. En el Adviento nosotros celebramos que la salvación llegó a la humanidad en la forma de un niño que estuvo 9 meses en el vientre de la Santa Virgen, que nació, que creció, que no se quedó como un niño, sino que creció y que luego, más adelante, fue a la cruz del Calvario por nosotros. Y en este Adviento nosotros seguimos esperando la promesa de su segunda venida. Vimos cómo Dios cumple la promesa de
la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y vemos cómo Dios cumple y sigue cumpliendo su promesa de que aún cuando, por ejemplo, que nosotros somos la remanente, a veces, y traigo esto porque a veces nosotros quizás nos podemos desanimar porque nuestra congregación es pequeña, porque nuestra iglesia es pequeña, pero fíjense cómo en las Sagradas Escrituras siempre nos hablan de remanente, siempre nos hablan de un pueblo pequeño. Y esto no significa, y no quiero decir que nos tenemos que conformar con, ay, somos una iglesia pequeña, nos quedamos como una iglesia pequeña. No, pero no debe desanimarnos porque Dios siempre va a actuar y Dios siempre actúa. Primero, por su palabra que contiene sus promesas y actúa en sus promesas, en su remanente. Y eso es lo que nosotros, por ejemplo, en este Adviento, nosotros meditamos en este Adviento, clamamos y nuestra oración es Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto. Y vamos a ver con las antífonas de la O cómo se responde la oración de Maranata cuando nosotros decimos ven Señor Jesús, ven pronto. Las antífonas hacen el acrónimo de Erocras, que significa ya estoy ahí. O sea, ya nuestro Dios está en medio de nosotros. Y hoy está en medio de nosotros por su palabra y por su sacramento. Entonces, bueno, vamos a leer un poco lo que dice aquí Lutero. Lutero dice, él predice dos señales. Una es una misteriosa y la otra es evidente. La segunda se explica en el capítulo 8 y de una manera no muy diferente en Oseas capítulo 1. Aquí está hablando acerca del nombre. Pero Isaías incluye a ambas. ¿Cuál es? La Virgen y el nombre. La primera no se aplica a Acaz, como les decía, lo de la Virgen, porque él no vivió para verla. Pero la segunda sí se aplica, Dios con nosotros. Pero ya que ahora se resiste a la palabra de Dios y rechaza una señal, ¿cómo podría fortalecerse su fe? Por eso, esto que el profeta habla es una señal de que vendrá contra la que se estrellará. Lo mismo que la señal de Jonás dada a los judíos. ¿Cuál es esta? La de la resurrección al tercer día. Y los que se niegan a creer perecerán. Pese a todo, es una señal para dar ánimo, para reconstruir y fortalecer a los que creen en el Señor. Y este es el resumen del capítulo hasta el final, porque dice que la predicación ya se está cumpliendo en medio o entre los incrédulos. Entonces, algunos puntos claves para entender la teología luterana dentro de este texto. Cristo como verdadero Dios y como verdadero hombre. Esta es la cristología correcta. La señal de Emmanuel nos muestra, uno, la naturaleza divina de Dios. Dios está en medio de nosotros, Dios está con nosotros. Y por ejemplo, les voy a dar un dato, si tengo tiempo, les voy a dar un dato litúrgico. En algunas congregaciones, en algunas iglesias, cuando se lee el evangelio se lee en medio de la congregación, no se lee desde el púlpito, sino que el evangelio se hace una procesión y el lector, que en este caso puede ser o el que preside o el diácono litúrgico, va en medio de la congregación con la cruz, con las velas, y lee en medio porque Dios está en medio de nosotros y Dios está con nosotros. Y este Manuel también nos muestra su naturaleza humana porque fue concebido y nacido de una mujer, de una virgen, de la Virgen María. Y eso es lo que, por ejemplo, nosotros se enseña lo que ha enseñado la iglesia de todos los tiempos, el credo apostólico, el credo niceno, el credo atanasiano. Lutero va a decir, creo que mi Señor Jesucristo es verdadero Dios, engendrado desde la eternidad, y verdadero hombre, nacido de la Santa Virgen, es mi Señor, que me ha redimido a mí, hombre perdido y condenado. También, por ejemplo, en nuestras confesiones luteranas, el artículo 3 de la Confesión de Augsburgo va a hablar acerca de el Hijo de Dios, hablando acerca de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y la fórmula de concordia, en su artículo 8, va a hablar acerca de la persona de Cristo y va a ser un tratado extenso, cristológico, para hablar acerca de la persona de Cristo. Hoy por hoy siguen habiendo muchas personas que niegan la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, pero este texto de Isaías
Isaías 7:14, he aquí y la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, naturaleza humana, y pondrá su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, naturaleza divina, 100% Dios, 100% hombre. Este texto también nos habla acerca de la justificación, de cómo somos declarados cada uno de nosotros. La promesa de Emmanuel apunta directamente a la obra de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Dios viene a salvar a su pueblo, a un pueblo que no puede salvarse. Dios da una señal a Acaz, a un pueblo que estaba siendo sitiado por los enemigos, y le va a decir que descanse en el Señor, porque Cristo es aquel que puede darnos salvación. La fe se apoya en la promesa cumplida de Dios, no en alianzas políticas y no en méritos humanos. Y la justificación es por pura gracia. Y aquí se ve ya anticipada eso, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos los medios de gracias también aquí. La señal visible, bautismo. En el bautismo Dios está con nosotros, Dios nos une con todos los creyentes a la iglesia de todos los tiempos. En la cena del Señor, Emmanuel está presente corporalmente. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, está presente en, con y bajo el pan y el vino. En la predicación, Dios está presente como palabra viva, y nuevamente en la confesión, Dios está ahí dándonos salvación a cada uno de nosotros, y en la consolación mutua entre los hermanos, Dios nos está dando su gracia por medio de nuestros hermanos. Cuando tú le hiciste esto a uno de los pequeños, me lo hiciste a mí, va a decir nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25. Entonces, mis queridos hermanos, el Adviento es un tiempo de espera en el Señor. Quizás hay las señales que nosotros esperamos o que queremos, no son las señales que Dios nos da, pero las señales que Dios nos da son las mejores. Y Emmanuel, Dios con nosotros, es el corazón del Adviento, porque el Adviento no es simplemente algo del pasado. Vemos al Emmanuel que vino, es algo también del presente. Vemos al Emmanuel que está en medio de nosotros en palabra y sacramento, perdón, y confiamos en el Emmanuel que vendrá otra vez en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, en este texto, pregúntate, eh, ¿qué similitudes encuentras tú en tu vida con Acaz, en medio de tus temores? ¿Confías en las promesas de Dios o confías en tus propias fuerzas y en tus propias alianzas? ¿En qué forma a veces uno puede disfrazar su incredulidad en una falsa piedad al Señor? ¿Cómo este texto, por ejemplo, puede fortalecer nuestra esperanza en el Adviento, sabiendo que Dios está en medio de nosotros? Isaías 7 nos enseña que Dios es fiel incluso cuando su pueblo vacila. En medio de la amenaza, del temor, de la falsa confianza, Él nos da una señal definitiva. Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo Jesús. Adviento es esa promesa que se ilumina semana tras semana en medio de la esperanza, de la paz, del gozo y del amor. Entonces,